Segundo paso para nuestra América. Desde la mirada. Ver el mundo con los ojos del arte. Andar las calles y los espacios urbanos atentos a las claves culturales y sensibles que hemos ido dejando en nuestra historia rebelde, en nuestro camino creador. Óscar Sotillo Meneses nos invita a ver el mundo con los ojos del arte y la cultura nuestroamericana. Gran saludo reciban todos y todas. Bienvenidos a este espacio sonoro para las artes visuales, desde la mirada. Como siempre vamos a estar haciendo algunos comentarios sobre temas relativos a las artes, a los fenómenos de la creación, de la imaginación, pero siempre alrededor de las artes visuales. Hoy quisiera hacer algunos comentarios sobre otro de los temas que gira siempre alrededor del arte y que pudiera ser un elemento para narrar una historia del arte muy particular cuando se ve desde el hecho creativo, y es el tema de las prohibiciones. Muchos dirán, bueno, ¿qué tienen que ver las prohibiciones con la historia del arte? Creo que pudiera contarse la historia del arte desde el proceso creativo como una sucesión de prohibiciones. Comienza, por supuesto, en la edad temprana, en la casa, cuando el niño es reprimido de un acto tan básico, tan elemental, tan conocido como el de rayar las paredes. Pareciera que este rayar las paredes es un instinto natural de todo ser humano, de todos los grupos culturales. Inmediatamente nos viene a la mente aquellas famosísimas pinturas rupestres, así llamadas, en algunas cuevas del continente europeo, así como los grafismos llamados petroglifos que conseguimos diseminados por toda América y particularmente en América Latina. Son signos rituales, son signos devocionales, son signos comunicacionales y por supuesto cargados ya en este punto de la visión, cargados de magia, ¿no? Y pareciera que esta acción del ser humano de comunicarse, de sacar de sí mismo y situar en el paisaje algún elemento que le permita ser entendido por otro ser humano o por otro grupo, es un hecho natural, es un hecho instintivo. Y este niño, sea urbano, sea campesino, tiene esa intencionalidad. Pero en la casa de inmediato es reprimido y sale esta frase, aparece esta frase muy famosa: no rayes las paredes. Está prohibido rayar las paredes. Es una primera prohibición para que el niño sienta que ese grafismo, esa expresión gráfica que él puede hacer con sus manos, con su vista, con su cuerpo, sobre otra superficie, tenga algo de vetado, tenga algo de prohibido y tenga algo de negativo. Esa es una primera prohibición que sucede. Luego, este mismo niño va a la escuela primaria, donde comienza un mecanismo sistemático de prohibición sobre la manera como él debe o no expresarse gráficamente. Allí viene toda esta entrada hacia el mundo del dibujo, de la pintura, las artes plásticas, las manualidades, donde hay una cantidad de estereotipos y una cantidad de mediocridades instauradas como verdades. Allí comienza el niño a llenarse de una cantidad de prejuicios en relación a el valor que tiene una graficación de la realidad versus una graficación que no tiene la realidad como elemento. Allí aparecen muchos valores de cómo acercarse a esa realidad, cómo transformar ese paisaje en un hecho bidimensional a través de la observación de la vista y el mecanismo de la mano, y comienza a estructurarse una primera interpretación inclusive de lo que es la historia del arte y las valoraciones que hay con determinadas manifestaciones. Ahí aparece otra frase muy famosa, que el niño no se puede salir de las rayas. El niño muchas veces más valorado es el que acata la norma y no el que la subvierte. Y allí se crea una estructura de valores también donde aparece una segunda prohibición, que es la prohibición de prácticamente imaginar otras cosas, la prohibición de salirse de la raya, la prohibición de dibujar o rellenar o pintar un objeto con el color que no tiene en la naturaleza. Y por allí comienzan una cantidad de valoraciones del hecho plástico que convierten al niño en un repetidor muy empobrecido de lo que es el paisaje y la naturaleza.
Esa es otra de las prohibiciones. Luego de esta escuela primaria, donde ya el niño sale con una estructura valorativa, aparece entonces otra educación, si vamos por el camino académico, donde se refuerza este hecho de la historia del arte, de los valores y del tema de la figuración y de la abstracción, que todavía a estas alturas del siglo XXI está absolutamente intocado como elemento didáctico, como elemento de percepción y como elemento explicativo de lo que han sido las artes. En más de 100 años no ha escapado la educación de este binomio figurativo abstracto. Ahí está todavía debatiéndose muchas cosas, aún cuando a estas alturas del siglo XXI pues ya han aparecido muchísimos elementos que rompen con esta dualidad. Aparece el tema virtual digital, aparece el tema ya no representativo, sino virtualizador, y esto pareciera que todavía no ha sido asimilado en los mecanismos educativos y se sigue manteniendo una visión de las artes visuales como una graficación física de elementos más o menos representativos del paisaje real, llamémoslo así. Ahí comienza, por supuesto, en esta etapa secundaria una cantidad de nuevas prohibiciones y de valoración. El que tiene la suficiente valentía para seguir caminando por los caminos del arte y convertir este tipo de expresión en una disciplina personal cargada de emociones, cargada de conocimiento, cargada de sensibilidad, pues se va a enfrentar de allí en adelante a una complejidad tremenda en relación a los mecanismos como la sociedad valora ese tipo de expresiones. Allí se termina de consolidar esta historia del arte, que por supuesto sigue siendo eurocéntrica y sigue siendo también, digamos, figurocéntrica. Vamos a acuñar esta palabra, figurocéntrica, donde se explica toda la manifestación gráfica, visual, desde su relación o no con la figura, con la representación y la búsqueda de la representación de la realidad del paisaje y del espacio. Hasta estas alturas del siglo XXI ratificamos que sigue habiendo esta lectura sobre las artes visuales y las artes plásticas. Luego, bueno, las prohibiciones continúan. En los estudios superiores, si vamos caminando por la vía universitaria, si vamos caminando por la vía académica, por supuesto se solidifican los dogmas alrededor del arte y el arte se convierte en un elemento sagrado y un elemento lejano y también un elemento, las más de las veces, teórico e interpretativo y no de una práctica constante. Este otro elemento. Si nos vamos fuera de los caminos de la academia y nos vamos por los caminos del empirismo y de la práctica cotidiana de una persona que por motivo propio y sin formación académica formal se avanza por los caminos del arte, por supuesto allí el nivel de tenacidad muchas veces hace claudicar a muchos individuos porque no hay ningún asidero que le permita mantenerse creando y haciendo obra desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual, porque pareciera que el arte allí no tiene ningún espacio a menos que este individuo se vaya por un camino de comercialización directa o haga trabajos, digamos, que son indirectamente relacionados al arte. Allí también hay una cantidad de prohibiciones. Está prohibido hacer arte porque del arte no se vive. Así también se prohíbe ya en la edad adulta muchas de estas prácticas. Y así avanzan las prohibiciones. Esta es una historia del arte contada desde lo creativo individual y desde las prohibiciones más claras y precisas que la sociedad pone para que el arte sea difícilmente creado. Ahora, el que termina de sobreponerse a estas prohibiciones muchas veces es considerado por sus prójimos y sus semejantes como un artista, como un creador, porque de esta tensión y de esta complejidad de las prohibiciones que la sociedad impone surge el arte maravilloso que conocemos de otras culturas, surge el arte oficial y surge el arte también como una manifestación individual, como una manifestación, como uno de los símbolos más hermosos de la libertad individual dentro del tejido social. Y con esto no queremos decir que sea independiente esta expresión artística de lo que amarra, lo que ata a estos artistas, a estos creadores de su momento social. Todo arte pertenece a un espacio-tiempo y nace de una relación social. Sin embargo, está estructuralmente valorado como una expresión individual que debe ser y es
en muchos casos apreciada, venerada y adorada por el grupo social donde se desarrolló. Así que bueno, este comentario sobre las prohibiciones que circundan al arte y que lo hacen difícil, pero que el arte siempre va a triunfar y que el arte siempre se va a sobreponer a estas prohibiciones clásicas y va a vivir y va a estar vigente para las próximas generaciones. Así que si hacen un elemento de memoria, muchas de las cosas que conocemos de otras culturas, de otros momentos de la historia humana, es justamente sus manifestaciones artísticas que seguramente en su momento se enfrentaron a estas prohibiciones. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Segundo paso para nuestra América. Gracias por escuchar los podcasts de Segundo Paso para nuestra América.